Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La economía que se fue con Roberto Centeno. Ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumable, fumadera del alcance de la mano, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno para darle un repaso a la economía que se fue. Bueno, que se fue, ojalá se hubiera ido, porque lo cierto es que está ahí y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto, ¿por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a coger de telón de fondo la cifra que ha dado el Fondo Monetario Internacional del crecimiento de España, que da un alza interanual de 4 décimas. Pero antes de empezar con la parte, digamos, española de la economía, aprovechando de que te tenemos ahí viviendo al otro lado del Atlántico, esta mañana mi hijo mayor, que acaba de volver de Nueva York, viene asombrado y suele ir bastante a Nueva York, no es por lo menos 4 o 5 veces al año. Pero dice que lo ha encontrado carísimo, carísimo. Para que tengan una idea de lo que significa carísimo, me explica que un restaurante más o menos normal, no para tirar cohetes, que te puede costar una cena $500. Y que, sin embargo, a pesar de la carestía enorme que ha observado en Nueva York, lo que sí ha observado simultáneamente es que la gente tiene mucho dinero. Y bueno, no sé, aprovechando que estás tú allí, quisiera saber tu punto de vista al respecto. Bueno, yo creo que no es significativo de la marcha completa del país, ¿no? Nueva York, en contra de la imagen que se pueda tener en España o en Europa de que es de lo más americano que hay, para el americano medio es casi no americano. O sea, cuando el americano del interior te está hablando de esa parte de Estados Unidos que no es americana, siempre te habla de Nueva York. Es algo... Bueno, sí, siempre se dice, o se decía en mis tiempos, que Estados Unidos empezaba en New Jersey. Sí, es cierto, o sea, eso es verdad. Vamos a ver, ese precio es carísimo para el resto del país y vamos a ver, hay estados en Estados Unidos donde la vida es muy económica. Es muy económica, desde luego muy lejos de esto que estaba comentando esta persona cercana a usted. Muy, muy lejos, muy lejos. Pero luego, incluso en los distintos lugares dentro de una misma ciudad o dentro de media hora de automóvil, la verdad es que hay diferencias espectaculares. Por ejemplo, yo le puedo decir que ayer fui a un supermercado al que suelo ir porque está muy bien surtido y está magníficamente surtido de verduras, de carne, de marisco, de pescado, etcétera. Bueno, pues no le exagero si le digo que el precio de los bienes que se venden en ese supermercado con facilidad pueden ser la mitad de lo que cuesta en otro supermercado al que voy cuando tengo que hacer compras más pequeñas y está cerca de casa. Hay una diferencia, por ejemplo, bastante considerable entre Washington y el norte de Virginia y, por ejemplo, la Florida. La Florida me estoy refiriendo sobre todo a Miami. Miami, por ejemplo, también es una ciudad que se ha encarecido enormemente en los últimos años, no hasta el extremo de esto que me comentaba usted, pero sí que se ha encarecido mucho. Y entonces yo creo que el panorama es un panorama
muy desigual. De entrada, Trump no ha conseguido controlar una inflación que se disparó muchísimo con Biden. Yo diría que es algo más moderada, pero realmente no se puede decir que la haya controlado. Las medidas de aranceles pues han tenido su impacto en una serie de bienes que se fabrican en China o que se fabrican en Vietnam y en otros sitios, y con todo y con eso yo le diría que la vida es mucho más económica en bienes como puede ser la ropa, como puede ser el calzado, etcétera. Incluso muchas cosas de hogar son sensiblemente más baratas que en España, mucho más baratas. Y luego cuestiones como la comida depende del artículo y depende de dónde se esté comprando. Hay sitios donde puede ser más barato y hay otras cosas que le van a salir más caro. Es decir, la botella de Rioja aquí sale más cara que en España, pongo por caso, y alguna cuestión de este tipo. Y luego, por terminar, hay una diferencia muy grande entre estados. Hay estados donde la vida es muy, muy económica y hay estados donde la vida se ha disparado. Y Nueva York siempre ha sido uno de los lugares más caros y además no solamente uno de los lugares más caros, uno de los lugares, yo diría, más difíciles de controlar, además, esa subida del índice de la vida, entre otras cosas, porque, por ejemplo, la vivienda se ha disparado, igual que se ha disparado en el sur de la Florida. El precio de la vivienda en estos momentos en el sur de la Florida, vamos, era absolutamente impensable hace unos años. O sea, entre otras cosas, por una afluencia más que masiva de la inmigración. Sin embargo, hay otras zonas dentro del país donde la vivienda es escandalosamente económica si se compara, por ejemplo, con España, ¿no? Entonces, es muy distinto. Estados Unidos, la verdad es que en última instancia, Estados Unidos es un continente casi más que un país y claro, la diferencia que hay de estado a estado, incluso dentro del estado, de ciudad a ciudad, es muy grande. Y la otra observación que me hacía de que la gente tiene mucho dinero en Nueva York, o aparentemente yo creo que hay gente, yo creo que hay gente con muchísimo dinero, porque Nueva York, entre otras cosas, aparte de lo que es toda la actividad financiera, que prácticamente es el cerebro del país en ese sentido, al mismo tiempo que hay esa actividad financiera, es una zona de Estados Unidos donde con seguridad la especulación inmobiliaria es la mayor que hay. Y además una especulación inmobiliaria que prácticamente es un monopolio judío. En Nueva York, los americanos con ironía lo llaman Jew York, que sería algo así como judío York, sería la traducción, y ese mercado inmobiliario, tanto de compraventa como de alquiler, es casi un monopolio judío, pero luego además es que el peso que tiene Nueva York en todos los elementos de especulación financiera, yo creo que no tiene rival en el país. Hay ciudades donde a lo mejor, por supuesto hay más fábricas, o a lo mejor son ciudades donde están concentradas más empresas, la central de más empresas, y eso está bastante distribuido en el territorio nacional, pero en el caso de Nueva York es así, y obviamente eso se traduce en que hay gente que tiene una disponibilidad de metálico verdaderamente apabullante, ¿no? Sí, es cierto, sí. Pues era lo primero que quería comentarle, aprovechando que es usted un testigo directo del tema. Quería comentarle esto que me había comentado mi hijo mayor. Y dicho esto, pues pasamos a España, si a usted le parece bien. Me parece perfecto. Porque además da la casualidad que el Fondo Monetario Internacional ha publicado este martes, sumándose a otra serie de organismos nacionales e internacionales, que la economía española está mejorando mucho a la vez que el año sigue creciendo. Pero de una manera concretamente
el Fondo Monetario Internacional lo que señala es que el PIB de España cerrará este año con un alza interanual del 2,9%, que es 4 décimas por encima de la estimación que publicó en julio, es decir, hace nada. Es decir, inmediatamente antes de verano, y ahora es inmediatamente después de verano. Y ha subido 4 puntos. Y de alguna manera tengo que decir, porque aquí tenemos que ser muy honestos con las cifras, pues apuntala el optimismo del Banco de España, que ya en septiembre, anticiparon el dato en el 2,6 y 2,7%, que y algo más, pues el FMI se muestra más entusiasta que el propio gobierno, lo cual ya es decir. Bien, lo cual España, ya es decir, sí. España, ¿qué se traerá entre manos el FMI para decir eso? Bueno, no lo sé. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir un poco desgranando para tratar de dar respuesta a lo que me acabas de preguntar. España, lo que sí es cierto, siempre, digo, haciendo como que nos creemos las cifras del Instituto Nacional de Estadística, es decir, las cifras de contabilidad nacional, pero que, bueno, pueden no estar demasiado desviadas. España está creciendo por encima de la zona euro, pero está creciendo no poco, porque está creciendo el doble. ¡Qué barbaridad! Que ya es decir. ¡Qué barbaridad! Y fíjense que esto es debido también, y esto es de alguna manera es contradictorio con lo que acabo de decir, nuestra economía está avanzando gracias a la inmigración y al turismo, pero no a la productividad. Es decir, que esto hace el hecho de que la productividad esté completamente estancada, hace imposible el compensar los desajustes estructurales derivados de la baja natalidad. En particular, y esto es lo más grave, es la absoluta insostenibilidad del sistema de pensiones. Y esto, si me permite, don César, quiero subrayarlo, porque los pensionistas son en buena parte culpables, y la palabra culpables viene aquí al pelo, de que el criminal Sánchez esté en la Moncloa. Y, sin embargo... Porque lo votan a pesar de todo. Lo votan, bueno, no lo votan a pesar de todo, lo votan porque los trata muy bien. Ya. Pero lo que no se dan cuenta, y cuando se den cuenta ya será demasiado tarde, es que eso es totalmente insostenible. Entonces, señores pensionistas que me escuchen, que son muchos, bueno, son muchos, no sé cuántos nos escucharán, pero en España es un porcentaje de la población muy alto, y por lo tanto de los votantes, el sistema avanza por, como he dicho antes, lo vuelvo a repetir ahora de nuevo, la inmigración y el turismo, pero no por la productividad. Y esto hace insostenible, lo repito, el sistema de pensiones. Así que, señores pensionistas, que se creen ustedes que este criminal de Sánchez y su banda de forajidos les van a mantener las pensiones, están ustedes apañados. Lo que pasa, vamos a ver, lo que usted dice es verdad, pero claro, que las pensiones no se pueden sostener tal y como pretende el gobierno que las va subiendo, yo lo llevo oyendo desde los años 80.
Y claro, además es que yo creo que es insostenible también, tal y como se distribuye el gasto público, yo la mayor no la niego. Pero claro, para el pensionista que sabe que el número de años que le queda por delante, o sea, más de la mitad de la vida la ha vivido holgadamente y no le quedan tantos años, en su mayoría piensa que, bueno, mientras me sigan subiendo todos los años y me traten bien, a mí me importa un pimiento y los que vengan detrás que arre. Y esta es la forma en que lo ven muchísimos. Y claro, esa gente durante mucho tiempo, por ejemplo, votaba al Partido Socialista y yo creo que lo sigue votando, pensando que les garantizaba unas pensiones que de momento cobramos. Ya lo que pueda pasar dentro de 10 años, ya esos a ver cómo se las apañan. Y funciona así ese tipo de razonamiento. O sea, esa es la realidad, ¿no? Sí, pues perdón, un poco eso es lo que hay. Además, fíjense, para más, para mayor abundamiento, que es yo creo lo más correcto para expresar lo que voy a decir, de enero a marzo, la economía experimentó un decrecimiento, bueno, un menor crecimiento, no un decrecimiento porque no hubo decrecimiento, creció el 0,6% intermensual, pero resulta que ha vuelto otra vez a un crecimiento del 0,8 intermensual. Por lo tanto, digamos que el frenazo de alguna manera o la desaceleración sería más correcto, porque no cabe hablar de frenazo, pero sí de desaceleración de los primeros meses del año se ha corregido y volvemos otra vez a una cifra muy alta. Y estamos, por eso, este buen desempeño bueno, ha llevado a que hace menos de un mes, el 15 de septiembre, el gobierno y el Banco de España, naturalmente, adelantaron la fecha de la presentación de sus estimaciones macroeconómicas porque el dato era superior al esperado, incluso por el Banco de España, aunque no haya una gran confianza en don José Luis Escrivá, que se ha ganado la vida mintiendo. Pero en este caso, pues no ha tenido necesidad. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues que la economía va bien, al punto que el otro día, yo creo que fue en el Sharm el Sheikh, la firma de la paz en Gaza, Trump, muy amable, le dijo a Sánchez, que por cierto, hay una cosa que la gente no sabe, pero que es una ventaja, que le da una ventaja cuando habla con Trump, por ejemplo, con un presidente americano, o bueno, y cuando habla con otros. Sánchez habla muy bien inglés. Sí, estudió aquí en la Kennedy. Ah, sí, eso no lo sabía. Estudió aquí en la Kennedy y él habla muy bien inglés. De hecho, debe ser el único presidente de gobierno español que habla inglés, porque incluso Aznar aprendió a chapurrearlo al final de su mandato. Pero Sánchez lo habla muy bien y ha sido estudiante aquí de la Kennedy. Aznar nunca ha hablado bien inglés, otra cosa. Por eso digo chapurrear. Que se llevara bien con Bush, pero en fin. Entonces, esto le hace tener un intercambio fluido con Trump cuando tiene la ocasión, y ha sido ahora con el tema de Gaza, y Trump le ha felicitado por lo bien que va la economía y le ha dicho, dice, bueno,
Oye, que la economía te va muy bien, ¿eh? Sí, presidente, efectivamente, la economía bien. Dice, bueno, coño, pues ya va siendo hora de que cumplas tus obligaciones con la OTAN, ¿eh? A ver cuándo llegáis a gastaros el 5%. Yo la verdad es que esta historia, bueno, y en general, estas cosas de Trump no las entiendo muy bien. Es decir, no entiendo muy bien, por ejemplo, y a lo mejor usted me lo explica, el que sabiendo perfectamente que, que este no se va a gastar, no está gastándose lo que tiene que gastar y se lo dice una y otra vez y el otro no le hace ni puñetero caso y no pasa nada. Y es un poco lo mismo que lo que está ocurriendo con Maduro en Venezuela. Bueno, eleva a $50 millones el precio de su cabeza y prácticamente pone, digamos, en estado de alerta máxima a la flota del Caribe, que no sé qué número es, si la 4, la 5 o cuál, a la flota del Caribe, pero luego al final, como decía nuestros antiguos autores, al final no hubo nada. Pero vamos a ver, pero sí tiene su razón de ser. En el caso, esto seguramente hay gente que le va a dar un disgusto terrible, pero más allá de los excesos verbales, de las amenazas, etcétera, la Casa Blanca está encantada, no Donald Trump, sino las administraciones anteriores, están encantadas con que Maduro siga siendo el dictador de Venezuela. Porque Maduro como dictador de Venezuela, aunque de vez en cuando le tengas que dar un capón y hagas teatro y brindis al sol y todo lo demás, Maduro como dictador de Venezuela está permitiendo que Venezuela la saquen impunemente las multinacionales. Es decir, incluso durante el primer mandato de Donald Trump, la Chevron, Trump le renovaba los permisos para negociar con Venezuela. Luego Trump aparecía por el sur de la Florida y decía que lo de Venezuela era una vergüenza y La Habana y todo lo demás. Pero los negocios se seguían haciendo. Y como permite hacer negocios Maduro, no es fácil que lo vaya a permitir otra gente. Bueno, de hecho, ahora sabemos, porque ha salido a la luz, que María Corina Machado ofreció a la Casa Blanca que se quedaran con Venezuela, pero que derribaran a Maduro. O sea, quédense ustedes con todo y derriben a Maduro. Lo cual no dice mucho bueno de María Corina. En cualquiera de los casos, de momento y hasta ahora, más allá del teatro que se haga con ciertas cosas, de momento y hasta ahora a Estados Unidos, a la Casa Blanca o a las multinacionales, para ser más exactos, les viene muy bien que Maduro siga en el poder. Fíjese usted hasta qué punto será eso, que el primer socio comercial de Venezuela es Estados Unidos. No es Rusia, ni China, ni Irán, como se creen algunos exaltados. El primer socio comercial de Venezuela, con diferencia, es Estados Unidos y no ha dejado de serlo en ningún momento. Y el segundo socio comercial es la Unión Europea. Ya, pero fíjese, don César, eso tiene una explicación muy clara. Que no sé hasta qué punto puede llegar a influir. El petróleo venezolano es un petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero es un petróleo pesado, un petróleo muy difícil de refinar y hay pocas refinerías en el mundo que puedan con él. Entre ellas algunas americanas y otra de Repsol, que es la refinería de Somorrostro en Bilbao, que también es capaz de refinar el crudo venezolano. Aquí la verdad es que tenemos muy buenos ingenieros en la parte de petróleo y concretamente han hecho este pequeño milagro en la refinería de Bilbao de poder refinar este crudo. Pero sin embargo, es que ahora mismo
en Guayana, que está al lado, inmediatamente al lado de Venezuela, bueno, se descubrieron hace unos pocos años unas reservas de petróleo tremendas y ahora mismo están produciendo las empresas norteamericanas, entre ellas la Chevron, está produciendo en Guayana, está produciendo una cantidad de petróleo muy superior a la que sacan de Venezuela. Sin embargo, don César, me llamó la atención unas palabras, porque aquí hace unas semanas el tema se puso aparentemente, tan aparentemente, porque luego al final, como decía el clásico, no hubo nada, con el tema de que parecía inminente una intervención militar americana y este tío primero, ¿cómo se llama? Maduro. Primero se puso chulo, salió dándose golpes de pecho diciendo: aquí estoy yo, vengan ustedes a por mí, que aquí estamos nosotros y nuestras bayonetas para esperarles. Bueno, aparte de eso, luego al día siguiente cambió de tono y prácticamente lo que ofreció a Estados Unidos es el oro, el moro y el Valle de Andorra. Y nunca mejor dicho, porque les ofreció oro, les ofreció petróleo, les ofreció de alguna manera compensarles el que él siguiera ahí. Entonces, yo no sé la repercusión que estas cosas pueden tener en Estados Unidos. Es decir, lo voy a decir más claro para que se entienda, porque a lo mejor no me he explicado, no he sido lo suficientemente claro. Básicamente, lo que hizo Maduro es hacer una oferta de dinero y de petróleo, de oro y de petróleo a Estados Unidos para que le dejaran tranquilo. Bueno, pero eso lo lleva haciendo desde el año 16. Es que eso es verdad. Vamos a ver, don Roberto. Yo no tengo la menor duda, sería ahora muy largo de explicar, pero yo no tengo la menor duda de que el gobierno de Maduro está de acuerdo con la Casa Blanca. Lo mismo si han gobernado demócratas que republicanos para mantenerse en el poder, a cambio del expediente que cada uno de ellos de vez en cuando levanta la voz y mientras tanto las compañías transnacionales saquean Venezuela. Eso es resumir lo que hay. Eso lo sabe cualquiera que conozca la historia. Luego, cuestión aparte es que los exiliados venezolanos quieran creer otra cosa que yo puedo entender, pero en fin, así durará luego el régimen de Maduro, quieran creerse otra cosa y hagan ofertas a la Casa Blanca de que nosotros vamos a permitir a las compañías transnacionales que todavía roben más en Venezuela de lo que ya están robando. Y eso ha sido parte del ofrecimiento de María Corina Machado. ¿Por qué la Casa Blanca al final no fuerza o no ha forzado hasta ahora la situación más allá de declaraciones virulentas, etcétera, etcétera? Pues porque no tienen seguridad de que si lo que viene después es un régimen medianamente democrático, les va a dejar expoliar Venezuela como te deja expoliarla una dictadura. O sea, una dictadura siempre es más fácil para hacer negocios que un sistema democrático, aunque esté viciado, hombre, pues entre otras cosas porque no hay prensa libre. Y entonces, hasta que la Casa Blanca, y da lo mismo que sean demócratas o republicanos, no lleguen a la conclusión de que otro gobierno en Venezuela les podría venir mejor que el de Maduro se va a perpetuar. Pero esto, insisto, no viene de ahora. Este es un plan que pone en funcionamiento Maduro en el 2016 y que le ha funcionado hasta ahora y dentro de muy poco va a cumplir una década. Esa es la realidad. Y, insisto, luego los exiliados venezolanos no se quieren enterar, pero bueno, pues peor para ellos. Y verdaderamente no es ya que no se quieran enterar, es que es auténticamente vergonzoso. Eso no lo denuncian, no hay periodistas americanos, digamos,
de clase y de altura que denuncien estas cosas en cadenas. Sí, y además hay gente que dice, hombre, no nos venga usted diciendo que lo van a derribar y tal, cuando sabemos los negocios que hacen ustedes. Claro que eso se publica, lo que pasa que es una cosa que se prefiere mirar para otro lado porque hay muchísimos intereses creados, ¿no? Y, por supuesto, tú no estás dispuesto a que Chevron te quite la publicidad de tu periódico, de tu cadena de radio o de tu cadena de televisión o lo que sea. Esa es la realidad. Y luego, por otro lado, vamos a ver, el exilio venezolano, donde hay de todo, también tiene gente que vive de estar en el exilio. Entonces, vamos a ver, cuando al hermano de Guaidó, que yo desde el principio dije que lo de Guaidó iba a ser un desastre desde el primer día, cosa que provocó reacciones muy enconadas en mi contra del exilio venezolano, hasta que al cabo de un año y pico se habían dado cuenta de que no me equivocaba. Bueno, cuando el hermano de Guaidó le graban diciendo tenemos un año para robar y hay que robar mucho y deprisa porque seguramente más de un año no vamos a tener, eso te dice lo que es el exilio venezolano. Y es muy triste, pues además el exilio venezolano casi todas las fuerzas son socialistas y están integradas en la Internacional Socialista. O sea, es que esta es la otra historia que la gente no se quiere acordar y es gente de escasísima moral. Luego los pobrecillos que salen a la calle mal dirigidos y a los que matan, a los que golpean, a los que encarcelan, etcétera, pues esa es pobre gente que acaba llevándose los golpes, como suele suceder en todo esto. Pero lo otro no deja de ser un espectáculo. O sea, un espectáculo, porque entre otras cosas, algo tiene que hacer Marco Rubio para justificar que es secretario de Estado. Porque si usted se fija, todas las iniciativas diplomáticas que son importantes, luego tendrán mejor o peor resultado, pero todas las iniciativas diplomáticas importantes que tiene Donald Trump, no está Marco Rubio. Está gente de su confianza. Y entonces, el secretario de Estado... ¿Por qué le ha nombrado secretario de Estado? Hombre, pues le ha nombrado secretario de Estado porque era el voto hispano y además era el voto agradeciéndole sobre todo el estado de la Florida, que es uno de la media docena de estados que son decisivos para ganar unas elecciones. Y luego no le hace ni puñetero caso. Por supuesto. Entre otras cosas porque aunque en público hablen bien el uno del otro, todo el mundo sabe que se odian. Y de hecho, cuando Donald Trump gana las primeras elecciones, gana las primeras primarias, pues uno de los que había ido contra él de manera feroz era Marco Rubio, que es un chico bastante hábil a la hora de trincar dinero de los lobbies, pero ya no es tan inteligente para otro tipo de cosas. Y entonces yo recuerdo el meeting en que Donald Trump, ya presidente en el sur de la Florida, saca a Marco Rubio y dice siempre le pido su opinión. Absolutamente mentira. Absolutamente mentira. O sea, no es así. Y la prueba está en que de los asuntos importantes de política internacional, y eso lo mismo es Ucrania, que es China, que es Oriente Medio, etcétera, Marco Rubio no está por ningún sitio. Y para que dé la sensación de que hace algo, pues de vez en cuando le sacan reuniéndose con la oposición venezolana y diciendo vamos a ser duros y tal y cual. Vamos a ver, hace nada de tiempo, 10 días tal vez, pero no mucho más, hay un vídeo en el cual Marco Rubio se acerca a Trump y le dice al oído no sé qué cosa que, según lo que vino después, que eso cambia el mundo. Se entiende que lo que Marco Rubio le dijo a Trump tenía que ver con Gaza y con todo lo demás. Porque... La política de Gaza la está llevando en muy buena medida Jared Kushner, como la ha llevado siempre, que es el yerno de Donald Trump, que no está en el gobierno formalmente, pero que es una persona a la que Trump siempre ha hecho mucho caso, porque Jared Kushner está muy, muy relacionado con los lobbies sionistas
tiene una relación muy estrecha con el Likud, que es el partido de Netanyahu, y hace muchos negocios ahí. Y además seguramente es uno de los que va a repoblar Gaza con torres de pisos y todo lo demás. Entonces, Jared Kushner tiene un peso en la política de Oriente Medio de Donald Trump, no de ahora, del primer mandato, enorme. Tiene lógica, o sea, queda en familia, el chico es espabilado, el padre es millonario. Además, le conozco porque es uno de los especuladores inmobiliarios en Nueva York. Aparte de eso, tiene muy buenos contactos con Israel. ¿Qué va a pintar ahí Marco Rubio? O sea, Marco Rubio recibe dinero del AIPAC, como el 100% de los senadores de este país, y lo que le diga el gobierno de Israel dice amén, pero hasta ahí llega lo que sabe. El otro es un experto. Luego podrás decir, bueno, pues es un experto parcial. Va a tener más en cuenta los intereses de ciertos lobbies israelíes que de los Estados Unidos, lo que tú quieras, pero sabe de lo que habla. Y Marco Rubio ahí, salvo decir amén a lo que diga el gobierno de Israel de turno, sea quien sea el presidente del gobierno, no sabe nada. Fue lo importantísimo que le dijo al oído el otro día Marco Rubio. No le dijo absolutamente nada. Nada, eso es absolutamente propaganda. Si lo más seguro que le dijo es, señor presidente, ya está puesta a la mesa. O sea, no, pero lo digo. No, porque vamos a ver, porque la distribución de poder dentro de la administración Trump es conocida. Es decir, cuestión aparte es que lo ocultes al gran público, no lo vayas contando al gran público, por ejemplo, o en un momento determinado, claro, si estás intentando impulsar la carrera, continuar el impulso de la carrera de Marco Rubio y tiene que ir al sur de la Florida, pues digas que vamos, que está a punto de liberar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a lo que se tercie. Eso es otra cosa. Pero quien manda en la administración Trump es muy claro. Y Marco Rubio tiene gente a sus órdenes en estos momentos en la administración Trump que manda mucho más que él. O sea, esa es la realidad. Y esta es la cuestión. O sea, si a Marco Rubio se le conoce como el pequeño Marco. O sea, a lo mejor es que es bajito. No, es un hombre de una estatura normal, pero siempre le han llamado Little Marco, o sea, y se sabe perfectamente al servicio de quién está y todo lo demás. Entonces, que él quiere ser el primer presidente hispano, toma y Ted Cruz y otros que pululan por ahí, pero eso es como todo, o sea, luego está por ver las posibilidades que tiene, que yo creo que son cero pelotero, porque encima es cubano. Entonces, el voto hispano está muy dividido y el voto hispano, salvo en el sur de la Florida, no es un voto cubano. O sea, solo lo es en New Jersey, en una zona que hay una colonia cubana muy potente, y en el sur de la Florida. Pero fuera de eso no es un voto importante, ni mucho menos. Entonces, tú no puedes presentar para la presidencia a alguien que no la van a votar. No sea usted por ahí, don César, que me voy a poner a llorar, ¿eh? No, pero le estoy diciendo la verdad. O sea, quiero decir, lo que le estoy diciendo a usted ahora. No sea la verdad, pero verdaderamente es una verdad muy triste, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Bueno, pero eso es otra cuestión. Pero yo, si quisiera alegrar a la gente, me dedicaría a contar chistes en el Club de la Comedia, no a informar y analizar. Entonces, claro, yo le digo lo que hay, y la administración Trump, pues efectivamente tiene gente que es relevante y es gente de peso, y que Trump, por supuesto, tiene muy en cuenta su opinión porque considera que es gente de mucha relevancia, y yo creo que no se equivoca. Luego yo puedo estar o no de acuerdo con ellos, en muchos casos no, pero reconozco que son pesos pesados. Esos pesos pesados a veces no están en el gobierno, sino que tienen un puesto de segunda o tercera categoría, pero mandan más que el secretario, que algunos secretarios que hay en el gobierno, que es el equivalente a los ministros en España, y Marco Rubio no pinta nada.
O sea, y además es algo que los que conocíamos a Trump y conocíamos a Marco Rubio, esto lo veíamos desde el principio. Y si usted se fija, y no hay nada más que ver las cosas importantes, y Venezuela no lo es, lo siento mucho por los exiliados, por los venezolanos y todo lo demás, pero no es importante, no es un escenario de primer nivel. Si usted mira los escenarios de primer nivel, Marco Rubio no está nunca. Le dejan salir de vez en cuando a que diga alguna cosilla, como además su negociado se supone que son los hispanos, pues cuando hay que meterse con Cuba o hay que meterse con Venezuela y tal, sale Marco Rubio. Pero bueno, si Venezuela no es de primer nivel, imagínese usted Cuba. Vamos, eso debe ser de nivel 25º para esta administración. Y los escenarios importantes jamás está Marco Rubio. A lo mejor le dejan ir alguna vez para llevar el botijo, pero si usted se fija, verá que es otra gente la que se ocupa de Ucrania, la que se ocupa de Oriente Medio, la que se ocupa de China. Y esa es la gente de la que se fía Trump, aunque a veces sea gente que está en el segundo nivel, no está en el primer nivel. E insisto, en general es gente de mucho peso. O sea, yo puedo estar o no de acuerdo con sus puntos de vista, pero tengo que reconocer que es gente que tiene un peso específico. Pues, ¿qué quiere que le diga? No lo sé. Yo, la verdad, me daba la impresión que Marco Rubio tenía más predicamento con Trump, básicamente porque el otro día, cuando le susurra al oído lo que le susurrara, lo que usted dice maledicentemente, la cena está servida. No me extrañaría nada, Aparentemente, bueno, era un tema importante que iba a cambiar el mundo y el mundo no sé si tenía que ver o no con Gaza, pero claro, luego tiene usted razón porque efectivamente Marco Rubio, que yo sepa, no ha estado ahora en Sharm el Sheikh. Claro, y se supone que es el que tendría que estar. Fíjese usted hasta qué extremo llega eso, que la figura del vicepresidente en Estados Unidos es una figura que en realidad solo sirve por si se muere el presidente. Es decir, en la práctica el vicepresidente prácticamente no tiene atribuciones. Cosa que a algunos vicepresidentes, como fue el caso de Johnson en su día, le molestaba muchísimo, porque estaba acostumbrado a estar en la primera fila en su estado, que era Texas, y de pronto le nombran vicepresidente y no hacía nada. Entonces, el vicepresidente prácticamente su única misión es estar ahí por si el presidente se muere. Bueno, pues el vicepresidente Vance tiene mucho más peso y mucha más relevancia en política exterior que Marco Rubio. Recuerde usted que cuando viene Zelensky y Trump le lee la cartilla, el que está ahí sentado es Vance. Y en todas las cuestiones de política exterior, por razón natural, se supone que es el secretario de Estado el que tiene que estar. Sí, es el que corta el bacalao, sí. O sea, y esa es la realidad. Y se supone que, claro, el secretario de Estado... A mí eso me parece bien, porque la verdad es que Vance me cae fenomenal, ¿eh? Bueno, eso es otra consideración aparte, pero quiero decirle... Que sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Bien, es una manera de verlo, pero el punto al que voy es que hay multitud de situaciones donde quien tiene que estar es el secretario de Estado y no está. Vamos a ver, si lo de Sharm el Sheikh, en vez de firmarlo Donald Trump, lo hubiera firmado Biden, hubiera estado Anthony Blinken allí, como secretario de Estado sin ningún género de dudas. Que además es lo normal. Bueno, pues a Marco Rubio ni lo han invitado, le habrán organizado alguna reunión con... Eso no me vale porque vaya usted a saber lo que podía haber hecho este señor, que se podía haber despistado, se podía haber metido en el Mar Rojo y se había ahogado, o sea, cualquier cosa. No, pero vamos a ver, es que el plan de paz de Donald Trump en 20 puntos, eso lo ha redactado Jared Kushner. Está tomado de la base de otro plan que le hizo de paz Jared Kushner a Donald Trump en el primer mandato, que claro, Donald Trump no lo pudo impulsar porque lo quería impulsar en el segundo mandato y Biden fue el que llegó a la Casa Blanca.
pero estaba todo planeado. Entonces, el plan claro, metiendo las cosillas de Gaza, porque es para acabar con el conflicto en Gaza, y ha habido que meter cosas específicas, pero el plan que aparece es el plan de Jared Kushner, que luego uno puede tener la opinión que quiera de él, le puede parecer nefasto, le puede parecer providencial, eso es una cuestión aparte. Pero quien marca la política, y además es el hombre de confianza de Trump, para la política de Oriente Medio es su yerno. Y además seguramente hasta tiene mucha lógica que sea así. Como para no extendernos, porque tal vez nos estamos extendiendo mucho, pero precisamente por lo último que acaba de decir, hay una pregunta que le quiero hacer porque no la entiendo muy bien. ¿Cómo es posible que los israelitas, y más un individuo como Netanyahu, que es lo que es, ¿cómo es posible que se haya quedado en principio satisfecho después que los de Hamás mataron, me parece que fue a 1.800 judíos, y ahora les devuelven a 20 vivos y pelillos a la mar? No, vamos a ver, hay dos razones. Una, que hay, vamos a ver, la sociedad israelí está muy fracturada, porque tenga usted en cuenta que después de 2 años de guerra y después de machacar Gaza como la han machacado, el ejército de Israel no ha rescatado a un solo rehén, ni uno. Se sabe que mató a 3. Que a esos los mataron, pues los ametrallaron, los que hayan podido morir en el curso de un bombardeo accidentalmente, eso de momento no lo sabemos, pero no rescataron a un solo rehén, cuando la causa de la guerra que se dio oficialmente es que vamos a rescatar a los rehenes. Pero el ejército de Israel, con toda su superioridad militar y todo el destrozo que ha hecho, en 2 años no ha rescatado un solo rehén. Y todo el Mossad. Bueno, sí, todo lo que queramos añadir, a más, que diría Eugenio, ¿no? Entonces, no ha rescatado a ninguno. La única manera al final de poder decir, pues hemos conseguido rescatar a los rehenes al cabo de 2 años, pues es que estos lleguen a un acuerdo, lo cual significa que al final lo que pretendía Hamás originalmente, que era les damos los rehenes y ustedes nos dan a los nuestros, pues al final es en lo que va a acabar esto, pero con decenas de miles de muertos entre medias. Al ejército de Israel esta guerra le ha costado oficialmente más de 20.000 bajas entre muertos y heridos. Más luego la gente que ahora va a quedar con secuelas psicológicas, con algún tipo de invalidez física, etc. Esa es una cifra pavorosa para un país de 10 millones de habitantes en números redondos. O sea, eso significaría, en el caso de España, pues más de 80.000 bajas entre muertos y heridos. Entonces eso hay que cerrarlo como sea, y además se ha cerrado, eso hay que reconocérselo, gracias a Donald Trump, porque evidentemente Netanyahu no ha sido capaz. Entonces Netanyahu ahora mismo tiene 2 metas. La primera es que no le juzguen, que es lo que lleva eludiendo desde hace años. Bueno, pues Donald Trump hace unas horas en la Knesset en Israel, en el Parlamento israelí, ya dijo que a Netanyahu había que indultarlo, porque ha conseguido un acuerdo estupendo y por lo tanto es una persona a la que no hay que juzgar. Yo no sé si lo va a conseguir o no, pero desde luego ha conseguido que Donald Trump diga eso en sede parlamentaria en Israel. Y la siguiente cuestión es que hay elecciones el año que viene y Netanyahu quiere ganarlas. Y, por supuesto, ¿qué va a hacer? No va a cumplir los términos de lo pactado. De hecho, ahora mismo ya se sabe de varios grupos palestinos a los que Israel está armando en la zona de Gaza, a ver si se matan entre ellos, y entonces pues tienen la excusa perfecta para no llegar a nada de lo que se ha pactado, salvo quizá lo que es la puesta en libertad de los presos palestinos. Y esa es la situación, o sea, Netanyahu funciona de esa manera, no quiere ir a la cárcel, cosa que yo comprendo, no creo que nadie quiera ir a la cárcel, y por supuesto él cree que tiene vida política por delante.
Y eso es lo que explica que los dos ministros más extremos del gobierno de Netanyahu, que son Smotrich y que son Ben Gvir, hayan aceptado el acuerdo. A pesar de que ellos quieren la anexión de Gaza, que ahí coloquen colonos, etcétera, han aceptado eso, porque ellos son conscientes de que eso no se va a cumplir. Más allá de la devolución de rehenes y alguna cosilla más que hagan y tal, pero eso no se va a cumplir. Dicho lo cual, aun con eso de fondo, no cabe la menor duda de que el papel de Jared Kushner en la redacción del acuerdo ese es absolutamente esencial. Y ahí Marco Rubio, salvo que se lo hayan dado para que lo lea. Lo tiene claro Trump, porque él piensa que le van a dar el Premio Nobel de la Paz el año que viene, y con esto que me está usted contando... Esperaba que se lo iban a dar este año y se lo han dado a María Corina Machado. Y, por cierto, de manera muy discutible, pero él esperaba que se lo iban a dar este año y por eso forzó tanto lo del acuerdo. Bueno, vamos a ver, de aquí a un año, mire, un año en política es un plazo muy largo. Está contando que Netanyahu el año que viene se va a pasar por el forro todo lo que ha acordado con Trump, pues ya me contará cómo le van a dar el premio. Bueno, pero vamos a ver lo que tarda, cómo se viste el muñeco, y un año es mucho tiempo. Sí, un año es mucho tiempo. Es mucho tiempo y en política muchísimo, no nos vamos a engañar. Bueno, don Roberto, hasta aquí hemos llegado nosotros con su sabrosísima actuación de esta semana, que lo ha sido, y puesto que usted estaba hablando de Nueva York al principio de su sección, yo le voy a dejar con el New York de Sinatra. New York. De Sinatra, o sea, esto es obvio. Entonces era mucho más barato, ¿eh? Todo. No me cabe duda. Y también Miami era mucho más barato. Pero, en fin, nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Y con estos compases extraordinarios de la voz, es decir, de la voz Sinatra del viejo Ojos Azules, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy de La Voz, el programa. Esperamos, como siempre, que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.